Cada 19 de marzo será recordado con tristeza por la desgraciada muerte del guitarrista de Ozzy Osbourne y Quiet Riot, Randy Rhoads, un talento extraordinario que, aunque floreció, no llegó a alcanzar su máximo esplendor debido a su prematura desaparición. En esta biografía repasaremos su vida, carrera y legado, el cual sigue sorprendiendo y maravillando a más de 4 décadas de su desaparición física. Randall William Rhoads, comúnmente conocido como Randy Rhoads, nació el 6 de diciembre de 1956 en el Hospital St. John en Santa Mónica. Hijo de Dolores Rhoads, quien era maestra de música, fue el más pequeño de 3 hermanos, Doug, conocido como Kelly, y Katy. Comenzó a tocar la guitarra a los 6 años y medio en la escuela Musonia, la cual pertenecía a su madre, con un instructor llamado Scott Shelley. Su primera guitarra fue una Gibson acústica modelo Army Navy que había pertenecido a su abuelo. A partir de ese momento, Randy comenzó a practicar constantemente y a llevar su guitarra a prácticamente todos los sitios, hasta tal punto que Shelley pronto se acercó a Dolores informándole que ya no podía enseñarle nada más, pues ahora Randy le estaba enseñando a él. En su adolescencia, Rhoads se había interesado por el hard rock en bandas como Mountain y Led Zeppelin, cambiando su gusto musical, influenciado por diferentes guitarristas, los cuales formaron su particular forma de tocar. Randy formó su primera banda, Violet Fox, a los 14 años, junto a su hermano Kelly. Esta agrupación se separaría al cabo de unos meses por diferencias musicales entre ambos. A los 16 años enseñó a su amigo Kelly Garney a tocar el bajo y juntos fundaron la banda Quiet Riot junto al baterista Drew Forsythe. Junto con Van Halen, Quiet Riot se convirtió en una gran atracción en el círculo de clubes de Los Ángeles, a pesar de que el New Wave y el Punk fueron los estilos musicales más dominantes durante esa época. Si bien no consiguieron contrato en su propio país, un sello japonés se interesó por ellos y editó sus primeros 2 discos en 1978, el disco homónimo Quiet Riot y Quiet Riot 2. Kelly dejaría más tarde la banda y sería reemplazado por Rudy Sarzo. En 1979, el ex cantante de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, iba a comenzar su carrera solista y estaba buscando un guitarrista. Dana Strum informó sobre esto a Randy Rhoads y le sugirió audicionar. Este se mostró reacio, nunca le había gustado Black Sabbath y la imagen un tanto oscura del grupo, por lo que probar para Ozzy Osbourne no era algo que le motivara demasiado. Aunque Strum insistió, fue su madre Dolores la que le convenció para que asistiera, algo que hizo con bastante desgana. Ozzy, por su parte, aunque estaba cansado de probar guitarristas e iba a volverse a Inglaterra, decidió esperar hasta las 2 de la mañana, persuadido por Strum para probar a Randy. Ozzy solo necesitó oír unos breves momentos y lo aceptó directamente. Junto al bajista Bob Daisley y el baterista Lee Kerslake, grabaron el primer disco, Blizzard of Ozz, en 1980. Blizzard of Ozz es sin duda un clásico de la historia del heavy metal. Incluye auténticos himnos como I Don't Know, Goodbye to Romance, Mr. Crowley y por supuesto Crazy Train, uno de los temas más celebrados, sino el que más de la carrera de Ozzy. Pero no son solo estos temas los que brillan con luz propia. Revelation es una extensa balada con un solo espectacular. No Bone Movies tiene un riff más rockero con un estribillo muy efectivo, y Steal Away tiene un aire festivo que sirve como colofón perfecto para el disco. El álbum se completa con la pieza clásica D y con Suicide Solution, un gran tema con un riff rebosante de dinámica y clase que, aunque carece de un estribillo propiamente dicho, engancha desde el comienzo. Poco después le siguió el segundo disco, Diary of a Madman, editado en 1981, que fue un gran éxito en ventas.
La mejora que la guitarra de Rhodes había experimentado es obvia. Diary of a Madman es un disco con más arreglos y una guitarra más oscura y heavy, pero al músico no le satisfizo su trabajo en la obra. Poco después explicó que la falta de tiempo para trabajar en el álbum y el cansancio acumulado por la gira no le dejaron grabar el disco como él quería. Randy tocó su último concierto el jueves 18 de marzo de 1982 en el Knoxville Civic Coliseum. Al día siguiente, la banda se dirigía a un festival en Orlando, Florida. Osbourne recuerda su última conversación con Rhodes esa noche en el autobús. Hablaban sobre el excesivo consumo de alcohol de Ozzy. Después de conducir la mayor parte de la noche, se detuvieron en un área de descanso dotada de un aeropuerto. Una vez allí, Andrew Aycock, conductor del autobús de la banda, decidió llevar a Randy y a una maquilladora de la banda, Rachel Youngblood, a dar un paseo en la aeronave, ya que Andrew contaba con una vieja licencia de avionetas caducada. Estos sobrevolaron una y otra vez el autobús de la banda hasta que una de sus alas lo golpeó. El toque con el ala causó una desviación de la aeronave hacia una casa que había en el área de descanso, la cual se incendió e hizo perder la vida a los 3 ocupantes de la aeronave, entre ellos Randy. No hubo víctimas en la casa, pero los 3 pasajeros de la avioneta murieron en el accidente. La autopsia y la investigación posterior revelaron que Aycock tenía un permiso de vuelo vencido y que había consumido cocaína recientemente. No se encontraron evidencias de que Randy Rhodes hubiese consumido esas u otras sustancias ilícitas, solo restos de nicotina en su cuerpo. Bob Daisley y Lee Kerslake, que habían grabado Blizzard of Oz y Diary of a Madman con Rhodes y habían sido despedidos recientemente de la banda de Osbourne, estaban juntos en Houston, Texas, con Uriah Heep cuando escucharon la noticia del accidente. Kerslake recuerda: yo estaba sentado en el bar cuando Bob Daisley entró y contó lo que pasó. Estábamos devastados porque nosotros amábamos a Randy. Él era un chico encantador. Uno de los momentos más terribles de mi vida. No pasa un solo día sin que yo piense en él. Yo aún hablo con Randy en mi cabeza. Juntos hicimos la historia eterna y la vida inmortal. Palabras de Ozzy Osbourne. En 1987, 5 años después, Ozzy editó el disco Tribute, un disco en vivo con Randy Rhoads grabado en el Music Hall de Cleveland el 11 de mayo de 1981. La cuestión sobre la muerte de Randy Rhoads como un accidente ha sido materia de especulación. Esto se debe a que el conductor de la avioneta, Andrew Aycock, se encontraba pasando por una traumática separación con su esposa de entonces, y ésta se hallaba a muy escasa distancia del autobús contra el que se estrelló la aeronave. También se ha afirmado que Aycock se había ofrecido a llevar a su esposa a casa junto a la caravana de la banda, lo cual provocaría sospechas, ya que Aycock y su mujer estaban pasando por la mencionada separación. Algunas fuentes indican que en realidad Aycock intentaba embestir con su avioneta el autobús donde viajaba su expareja, pero este falló y así impactó una ala contra el vehículo, perdiendo el control de la aeronave y estrellándola fatalmente. Siguiendo la estela de Jimi Hendrix, Jimmy Page, Ritchie Blackmore, Tony Iommi y Eddie Van Halen, Randy Rhoads dio otro paso en la constante evolución de la guitarra eléctrica, llevando hasta otros niveles lo que habían realizado sus predecesores. Rhoads inauguró la guitarra del heavy metal en los 80 y fue sin duda el referente para toda la corriente posterior de guitarristas neoclásicos, tanto para Ingvar Malmsteen como para los que salieron en la segunda mitad de los 80. Blackmore ya había incorporado música clásica a la guitarra eléctrica, pero Randy lo llevó más allá y sin duda lo hizo mucho más heavy. Un guitarrista que ha pasado a la historia por marcar un antes y un después en la historia de la guitarra eléctrica. Un grande entre los grandes cuyo legado aún perdura.